Hola chavos, bueno, hoy vamos a aprender la diferencia entre los números primos y los que no son números primos. Vamos a hacer un programa en base a eso y si nos da tiempo vamos a hacer ese mismo proceso, lo vamos a hacer cíclico. Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto, Win32, aplicación de consola, y le vamos a poner de nombre primos, primos do Willy, ¿ok? Entonces, antes de que empecemos a hacer este programa, primero tenemos que aprender la diferencia entre los números primos y los que no son números primos. Para empezar, un número primo, como ya saben, es un número que solo es divisible entre él mismo y la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conocemos toda esta cantidad de números, que son todos nuestros números. Pero ¿qué los diferencia de los números primos de los que no? Por ejemplo, el 2 es divisible entre él mismo y la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el residuo va a ser cero, ¿ok? Al igual que el 7 y el 11, el 13, así. Pero, ¿cómo distingue la computadora eso de nosotros? La computadora no piensa, este número es primo solamente por esta condición que yo les acabo de decir. Porque si yo se lo pusiera así a la computadora como se los acabo de explicar, entonces me diría que el 8 también es primo. Porque cumple estas dos condiciones, ¿no es así? Pero aparte, el 8 también se puede dividir entre 2 y 4 y también nos da cero, pero no es primo. Entonces, en base a esto, la computadora no realmente no aprecia este concepto. Entonces, lo que ella o vamos a hacer nosotros es decirle el número de divisiones para que sea primo. ¿Qué quiere decir esto? El 8 es divisible entre prácticamente 4 números. Ya no es primo. ¿Por qué? Porque se dividió entre 1, 8, 2 y 4. Pero a diferencia de los que sí son primos, solamente se va a dividir entre 2 y 1. Entonces solo vamos a tener dos divisiones siempre para cualquier número primo, ya sea el 2, el 7, el 11, el 13 y así hasta el infinito número de números primos. Entonces vamos a empezar nuestro programa. Ok, vamos a quitar esto y ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a jugar con puros números enteros. Y déjenme quito el suéter porque me estorba un poco. Vamos a jugar con puros números enteros. Vamos a utilizar la variable i, una variable que se llame a y el número del usuario, num usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a inicializar los valores de a y de i. Esto lo voy a hacer con un fin de un ciclo, de hacer este ciclo cíclico, este proceso cíclico, no sé cómo se diga, no importa. ¿Qué otro número quiero inicializar? Quiero inicializar el del usuario. Usuario igual a 0. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a trabajar con el método for, que también les voy a explicar aquí mismo. Pero primero tenemos que pedirle al usuario print, print f. Escriba un número entero. Y vamos a almacenar ese número entero. Oh, rayos. Faltó el punto y coma, no olviden, el punto y coma es muy importante. Scan f. Como estamos trabajando con una variable de tipo entero es d, coma, ampersand, y vamos a poner el número del usuario, ok, número del usuario y nuestro punto y coma. Ahora ya tenemos el número del usuario, inicializamos nuestros valores. Pues ahora vamos a empezar con el ciclo for. Ok, el ciclo for, el método for más bien, no sé si ya se los había explicado antes, pero consta de tres secciones. Esta zona donde se inicializan los valores
que en este caso vamos a trabajar con la variable i, que ya habíamos declarado antes, y le vamos a decir que ahora quiero que sea igual a 1, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ciclo va a empezar desde el número 1. Aparte de que i adquiere el valor del número 1, dentro de nuestro método for va a empezar a trabajar desde el número 1, ¿ok? En esta sección es la condición. Esta condición es como decirle un pequeño if, decirle, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto si se cumple la condición que está aquí marcada. Entonces yo la condición que quiero marcarle aquí es que este proceso se lleve a cabo siempre y cuando i sea menor o igual al número del usuario. ¿Por qué el número del usuario? Porque como ya les había explicado en esta sección, bueno, i va a trabajar como el número que por el que vamos a dividir el número del usuario. Entonces i se va a ir transformando en todos estos números hasta que se transforme en el mismo número que puso el usuario. ¿Para qué? Para que sea divisible entre él mismo y en la unidad. Más aparte todos los números que hay desde el 1. Por ejemplo, este ejemplo sería muy bueno. Todos los números que hay del 1 hasta el 8 son todos estos, ¿no? Entonces lo que va a hacer el método for va a ser recorrer todos estos números y los va a ir dividiendo entre el número que puso el usuario, que fue el 8. Entonces ahora al final de este método, en esta sección vamos a incrementar el contador. ¿Qué es el contador? El contador es i. Ay, diablos, ¿dónde se leí? I es más más. ¿Qué es eso de i más más? Al decirles que incremento el contador del valor i, es como poner i igual a i más 1. I más más es igual a que yo hubiera escrito todo esto, pero esta es una forma más resumida. El programa lo entiende de la misma forma y lo hace mucho más rápido. ¿Y para qué quiero sumar los contadores i? Los contadores i, para que recuerden que i empezó en el valor de 1, entonces al final de nuestro método se le va a agregar un contador, entonces ahora va a valer 2, luego 3 y así hasta que llegue a la variable que nos había asignado el usuario, y ahí va a terminar el ciclo for. ¿Por qué? Porque le habíamos declarado una condición, ¿no? Que este método se va a llevar a cabo siempre y cuando i sea menor o igual al número del usuario. Si se pasa, te sales del método for. ¿Cómo sucede esto? Ok, vamos a tener aquí, en esta sección vamos a tener todo lo que queramos que haga nuestro método, que se cicle. Y al final va a llegar a este corchete, a este que está aquí, y le va a sumar 1 ahí, y lo va a comparar con la condición. Si esa condición se cumple o no va a hacer lo que esté aquí, dentro de esta sección. ¿Okay? Para nuestro programa de números primos, vamos a decirle que vamos a trabajar con una condición if. ¿Qué queremos? Que nuestra que el número de nuestro usuario, porcentaje i, sea igual a 0. Recordemos que el porcentaje es igual a que realizáramos la división, pero en vez de que nos arroje la división, en vez de que nos arroje realmente el valor de la división de dos números, el porcentaje sí va a dividir, pero lo que nos va a arrojar, lo que va a almacenar aquí en esta sección, va a ser el residuo. Entonces, de esta forma sabemos si el número es primo o no. Tiene que ser, el residuo tiene que ser 0, ¿ok? Entonces, esto va a ser un if else, y ya habíamos trabajado con un if else antes, ¿ok? Vamos a saltarle aquí. ¿Qué onda? Y aquí también, ok. No quiero if else. Estoy loco. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero saber si esto está pasando? Ok. ¿Se acuerdan de nuestra variable a, no? Que está aquí.
Ok, pues nuestra variable A va a adquirir una unidad si este contador, si esta condición sucede, ¿ok? ¿Por qué quiero que A almacene una unidad? ¿Qué me importa? ¿Qué le importa a A si el residuo es 0? Realmente no le importa nada, pero la computadora sí piensa. Piensa de esta forma. Entonces, recuerden lo que les dije, que ella no sabe interpretar un número primo. Ella interpreta métodos. Entonces, A va a guardar el valor de divisiones, o sea, el número de divisiones que se llevaron a cabo en el ciclo for. Entonces, si se llevaron a cabo dos divisiones, A va a tener el valor de 2. Si se llevaron a cabo 4 divisiones, A va a adquirir el valor de 2. Entonces, ahora aquí va a suceder esto, va a adquirir este valor, shalala, shalala, y listo. Entonces, hasta este punto espero que se esté entendiendo. Aquí vamos a utilizar fuera del for. ¿Por qué fuera del for? Porque ya terminó el ciclo. Suponemos que ya hizo todas las iteraciones del 1 hasta el número que puso el usuario. Entonces vamos a trabajar otra vez con un if, con sus llavecitas, el else, esta vez sí es else. Y dentro de esta condición vamos a ponerle si A es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el número es primo. Si solamente A es igual a 2, quiere decir que es primo porque se hicieron solamente 2 divisiones. ¿Ok? Entonces le vamos a poner un print. Rayos, lo escribí con mayúscula. Print f. El número que me gusta que se va a hacer. Número que ingresó el usuario es primo. El usuario solamente si A es igual a 2 iteraciones. Y recordemos que el método if-else nos dice que si no se cumplió la condición que está aquí adentro, no me importa si no sabe qué es el else, tú vas y haces lo que está en el else. O sea, si se cumplió if, qué bien, a toda madre, pasa esto. Pero si no se cumplió, inmediatamente pasas al else y le vamos a poner otra impresión al usuario. El número que ingresó el usuario no es primo. Entonces vamos a ver si nuestro programa furula. Control F5. Ok, nos vuelve a arrojar estos warnings. Recordemos que estos warnings son normales, pero a mí no me gusta verlos. Entonces vamos. Recuerden que en la descripción del video les dejo esta parte del código para que lo pongan en sus librerías, que ya no sé dónde están mis librerías. Parece que las perdí. Y aquí están mis librerías. Recuerden que esto tiene que ir arriba de la librería stdio. Y otra vez volvemos a compilar. Ok. Vamos a escribir el número. Un número que sepamos que es primo, 7. Es primo. Oh, rayos, me faltaron unas vueltas de carro. N. Ok, listo. Control F5 y esperemos que ahora sí se ve muy bonito. Entonces escriba un número entero. Entonces vamos a poner 7. El número 7 que ingresó el usuario es primo. Ok, eso me gusta. Control F5. Ahora vamos a poner un número que no sea primo, por ejemplo el 8. El número 8 que ingresó el usuario no es primo. Ok, hasta este punto ya terminamos la parte de números primos, explicación del ciclo for y un ejemplo con el if else. Ahora vamos a trabajar con el do while. Ok, el do while trabaja de esta forma. Do quiere decir haz mientras se cumple una condición. Ya había trabajado con un ejemplo para no perder tiempo, así que vamos a ponerlo aquí. Este corchete es el que pertenece al do. ¿Dónde está do?
¿Dónde está? Y no me dice a quién pertenece. Oh, aquí. Ah, correcto. Pertenece al do, ok. Me hacía falta escribirlo. While, condición. De esta forma va a trabajar el do while. El do while va a hacer todo esto, todo lo que subrayé, mientras se cumpla la condición que está aquí adentro. ¿Qué es lo que quiero hacer en este programa? Pues ¿qué quiero que pase? Quiero que el usuario me diga si quiere volver a repetir todo este método e ingresar otra vez el valor. Entonces le voy a pedir hasta el final este print, le voy a decir deseas repetir y le vamos a poner una S y una N y ok, le voy a poner esto. ¿Deseas repetir? Oh, muy bien, pero nos hace falta declarar otra variable de tipo char que sea repetir. Y le vamos a poner un scan f, un scan, no, scan f, porcentaje c, porque estamos trabajando con una variable de tipo char. Las variables de tipo char adquieren valores alfanuméricos, o sea, letras. Porcentaje y le vamos a guardar en, habíamos dicho, repetir. Punto y coma, y ahora dentro del while vamos a tener una condición, así como la teníamos en el if y en el for. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, vamos bien. Vamos a decirle que vas a hacer esto siempre y cuando repetir sea igual a ese, no, ok. Y no recuerdo si este llevaba cochetitos, no me acuerdo. Oh, sí. Entonces, como estamos trabajando con valores de tipo carácter, tienen que ir dentro de estas comillas, pero no recuerdo cómo se ponen. Esperen un segundo. Ok, no recuerdo cómo se ponían. Que después de casi media hora de estar buscando esas cosas, encontré la comilla. Entonces ponemos ese y comita. Esto solo es para valores que son de tipo carácter, recuerden eso, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí un punto y coma. Ah, otra cosa que se me olvidaba muy importante es que el buffer se llena cuando ponemos valores de tipo carácter. Entonces vamos a poner un flush. ¿Cómo se escribe flush? Flush stdin. Lo que hace es que esto limpia de alguna manera la memoria para que nos dé tiempo de escribir el valor de tipo carácter. Si no, es más, déjenme ponerlo así para que puedan apreciar cómo se ve. Por supuesto también pueden escribir esto de forma repetir igual a get, y tendrían que incluir la biblioteca de, deberían incluir la librería de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se escribe esa cosa? Include conio.h, que es la librería con la que trabaja esta palabra reservada, Getch, pero como a mí no me gusta, entonces lo vamos a poner así. Si quieren trabajar con eso, tienen que poner esto en donde están todas sus librerías, ok, include conio. Pero yo voy a trabajar con scant y flush stdin, pero ahorita les enseño cómo funciona. Entonces control F5
Y no me botes errores. Ok. Escriba un número entero. Quiero un 7. El número 7 que ingresó el usuario es primo. Quiero repetir el proceso. Ok, yo quiero repetir el proceso. ¿Qué pasó? El número 0 que ingresó el usuario no es primo. Y quiero repetir el proceso. Escribo un número entero. Aquí tenemos un error muy feo. Pues para empezar voy a quitarle esta cosa porque me sacó de onda. Y le voy a poner el flush. Flush. Quiero repetir si esto se cumple. Le voy a poner mejor que sea con la n y que sea diferente de n. Así podría ser cualquier valor por si el usuario se equivoca. Ok. N. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ok, ya pusimos el flush, a ver si nos repara el error. Flush, quiero el 7. El 7 que ingresó el usuario es primo. Repetir, sí, otro número entero, a ver, el 8. El número 8 que ingresó el usuario no es primo, quiero repetir, por supuesto. Enter. Escriba un número entero, quiero un 2. ¿Es primo? Por supuesto que es primo. Quiero repetir, claro que quiero repetir, quiero poner el número 13. El número no, el número es primo. Ahora ya no quiero repetir, pongo n y termina nuestro programa. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el flush nos dio tiempo de que se liberara espacio en la memoria y nos dejó escribir un carácter, en este caso fue la S, para que se almacenara en repetir y lo pudiera leer nuestro while. Voy a explicar otra vez cómo funciona paso a paso el do. El do while, que empieza prácticamente desde la cabecera hasta antes del return, fue puesto en este lugar a propósito. No puedo ponerlo arriba de la declaración de nuestras variables. ¿Qué hice? No puedo ponerlo arriba de la declaración de nuestras variables. O sí podría. Pero no importa, lo pongo aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí, si recuerdan, nuestro ciclo for había tomado estos valores para empezar a hacer las iteraciones. Si yo lo hubiera puesto de este lado, si yo hubiera puesto aquí el do debajo de la inicialización de nuestros valores, este do hubiera trabajado con los últimos valores que había ingresado el usuario y se hubiera quedado así. No habría forma de que el usuario pudiera cambiarlo y siempre nos estaría arrojando errores. Entonces el do va a hacer todo esto, todo lo que esté dentro del ciclo do while, y va a llegar a este punto donde vamos a pedirle, bueno, en este caso yo hice esto a propósito para pedirle al usuario un valor de tipo alfanumérico, almacenarlo aquí y tenerlo dentro de la condición de nuestro while. Entonces el while lo lee y dice, oye, ¿sabes qué? Repetir tiene que ser diferente a n. Si repetir es diferente a n, tú vas a regresarte al do y vas a volver a hacer todo otra vez, mientras while sea diferente a n. Entonces, ¿cuándo va a ser diferente a n? Pues cuando el usuario le presione la tecla n y enter. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden que en la descripción les dejo esta parte de que tiene que ir arriba del stdio del estudio, para que no nos aviente ese error. Si a ustedes no les sale, pues no tienen que ponerlo. Ese error con el scan. Y pues es todo, los veo la próxima. No olviden darle like y suscribirse y cámara, chavos.